Un millonario se quedó atónito al entrar en un restaurante de lujo y ver a su exprometida, a la que había abandonado 5 años atrás, acompañada de un niño que era su vivo retrato. Antes de comenzar la historia, déjenos saber en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Disfruten de la historia a todos. Richard Foster, un joven director ejecutivo millonario, miró a Emily, su prometida, con frialdad, tratando de ocultar el torbellino interior que lo consumía. Había tomado una decisión difícil, pero, en su opinión, necesaria. Esto no está funcionando, Emily. Es mejor que terminemos aquí, dijo, incapaz de mirarla a los ojos. Emily se quedó aturdida. El aire a su alrededor pareció desvanecerse y su corazón acelerado latía erráticamente. ¿Me estás dejando? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Su voz temblaba, pero había un rastro de indignación en su tono. Richard dio un paso atrás, evitando su mirada. Sabía que su decisión no provenía del corazón, sino de presiones externas. Su familia nunca había aceptado a Emily, considerándola inapropiada para alguien de su estatus. Es solo una chica común y corriente sin nombre ni fortuna, habían dicho. Mi familia tiene razón, Emily. Somos de mundos diferentes. Esto nunca funcionaría. Las palabras resonaron como una sentencia de muerte en su corazón. Emily, que siempre se había enorgullecido de su independencia, ahora se sentía vulnerable y traicionada. Sabía que Richard simplemente estaba repitiendo lo que su familia le había inculcado. Eso no hacía que el dolor fuera menos real. Estás dejando que tu familia decida tu vida. Dio un paso al frente, con los ojos llorosos fijos en los suyos. Pensé que eras más fuerte que esto, Richard. Él permaneció en silencio, incapaz de responder. Emily respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Sabía que era inútil suplicar o intentar convencerlo. La decisión ya estaba tomada. Bien. Si crees que esto es lo mejor, entonces adelante, dijo con voz apenas audible. Richard la miró por última vez antes de irse. Cada paso que daba se sentía como una despedida definitiva. Cuando la puerta se cerró, Emily se desplomó en el sofá, dejando que sus lágrimas cayeran libremente. Su modesto apartamento, antes acogedor, ahora se sentía pequeño y sofocante. Miró el anillo de compromiso en su dedo y, con un movimiento decidido, se lo quitó. Más tarde esa noche, mientras miraba fijamente el techo, el teléfono de Emily vibró a su lado. Era una llamada inesperada de sus padres, con quienes no había hablado en años. Emily, tenemos que hablar. Vuelve a casa, dijo la firme voz de su padre. Emily dudó, pero algo en la urgencia de su tono la hizo reconsiderar. Quizás era hora de enfrentarse a su pasado, y tal vez, encontrar una nueva dirección para su vida. Cuando Emily llegó a la casa de sus padres, se detuvo unos minutos antes de entrar, respirando hondo. La gran puerta fue abierta por un mayordomo que la saludó con una leve inclinación de cabeza. La familiaridad del lugar le trajo recuerdos, pero se mantuvo resuelta. Era hora de enfrentarse a su familia y descubrir la razón de esta repentina llamada. En el vestíbulo principal, sus padres la esperaban. Su padre, Charles Carter, estaba sentado en un sillón de cuero, con expresión seria, mientras que su madre, Victoria, mantenía una actitud elegante y serena a su lado. Emily, me alegro de que hayas venido, dijo Charles, rompiendo el silencio. Pensé que había dejado claro que no volvería, respondió ella, cruzando los brazos. Victoria se levantó y se acercó a su hija, con los ojos brillando con una mezcla de alivio y preocupación. Sabemos que hemos cometido errores en el pasado, querida, pero te necesitamos ahora, dijo Victoria, con voz suave pero inequívocamente urgente. Emily arqueó una ceja, escéptica. ¿Desde cuándo sus padres la necesitaban? Siempre habían sido los pilares inquebrantables del Imperio Carter, dirigiendo una vasta red de empresas con mano de hierro. ¿Me necesitan? ¿Para qué?, preguntó, con evidente escepticismo. Charles se acomodó en el sillón y respiró hondo antes de responder. Quiero que asumas la presidencia del holding. La sorpresa brilló en los ojos de Emily. Había pasado años tratando de escapar del peso del nombre Carter, y ahora le pedían que se adentrara en el corazón de todo. ¿Por qué yo? Siempre dijiste que no era apta para los negocios, replicó, con la voz llena de resentimiento.
Porque eres la única que puede hacerlo ahora, respondió Charles con gravedad. Me estoy haciendo viejo, Emily, y tu madre y yo sabemos que no podemos confiar esta responsabilidad a nadie más. Emily dudó. La idea de asumir un papel tan importante y regresar al mundo empresarial la inquietaba. Pero, al mismo tiempo, algo en su interior le susurraba que quizás era hora de dejar de huir. ¿Y si digo que no quiero?, desafió, cruzando los brazos. Entonces seguiremos preguntándote hasta que lo reconsideres, dijo Victoria con una leve sonrisa. Pero sabemos que no nos decepcionarás. El silencio se cernió en el aire durante unos instantes. Emily sabía que la decisión no sería fácil, pero una parte de ella, todavía herida por la ruptura con Richard y la presión que había soportado, quería demostrar que era capaz de mucho más de lo que él y su familia jamás habían imaginado. Muy bien. Pero lo haremos a mi manera, declaró con firmeza. Charles sonrió por primera vez desde su llegada. Sabía que una vez que Emily tomaba una decisión, nadie podía hacerle cambiar de opinión. En los días que siguieron, Emily se sumergió en los negocios del holding. Las cifras, los informes, las interminables reuniones, todo le recordaba lo intenso que podía ser el mundo empresarial, pero también lo desafiante y gratificante que era. Sentía que estaba recuperando el control de su vida, construyendo una nueva versión de sí misma. Años después de su ruptura con Richard, la vida de Emily Carter había cambiado drásticamente. Ahora, como presidenta del holding Carter, comandaba un vasto imperio con confianza y autoridad. Pero esa noche, todo lo que quería era una cena tranquila con Noah, su hijo de 5 años, en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Emily entró de la mano de Noah, atrayendo miradas curiosas. Vestida con un elegante vestido negro, irradiaba confianza. Noah, por otro lado, estaba lleno de la energía típica de un niño, observando todo con curiosidad. Con su sonrisa inocente y sus rasgos llamativos, era imposible ignorar cuánto se parecía a Richard. Se acomodaron en una mesa cerca de la ventana, donde Noah rápidamente comenzó a hacer preguntas sobre la vista de la ciudad. Emily respondió pacientemente, sintiéndose agradecida por esos momentos de paz con su hijo. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes para la noche. Mientras Emily bebía su vino, la puerta del restaurante se abrió y Richard Foster entró con 2 inversores. Todavía tenía la misma presencia imponente, vestido con un traje a medida, con la expresión aguda y concentrada. Emily se congeló por un momento al verlo, pero rápidamente recuperó la compostura, decidida a no dejar que su presencia perturbara su paz. Richard no la notó al principio, completamente absorto en su reunión de negocios, hasta que el camarero lo guió a una mesa cercana. Fue entonces cuando la vio, Emily, elegantemente sentada con una copa de vino en la mano, acompañada de un niño que se parecía asombrosamente a él. La sorpresa fue instantánea. Por un momento, Richard quedó paralizado. Sus ojos se movieron de Emily al niño a su lado, y sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Emily notó la sorpresa y la confusión en el rostro de Richard, pero mantuvo la compostura. Cogió tranquilamente su copa de vino y bebió un sorbo, ignorando deliberadamente su presencia. Richard, incapaz de apartar la mirada, sintió un torbellino de emociones consumiéndolo. Los recuerdos de su ruptura, la frialdad con la que la había dejado y las duras palabras que había pronunciado volvieron a él. Ahora, al verla allí, hermosa, serena y con un niño que tenía un parecido tan sorprendente con él, esos recuerdos lo atormentaban. No podía concentrarse en la conversación con los inversores, su curiosidad y su inquietud aumentaban con cada segundo que pasaba. ¿Quién era el niño? ¿Podría ser su hijo? La idea lo perturbaba, pero tenía sentido. Emily siguió ignorando a Richard, centrando su atención en Noah, que estaba parloteando sobre el piano. Aún así, podía sentir su mirada clavada en ella, y eso le daba una sensación de control. Era exactamente como ella lo quería. Después de varios largos minutos, Richard no pudo soportarlo más. Se disculpó con los inversores y se acercó a la mesa de Emily, tratando de recuperar la compostura antes de hablar. ¿Emily? Ella levantó la vista, fingiendo sorpresa al verlo. Richard. ¡Qué coincidencia tan inesperada! ¿Coincidencia? Arqueó una ceja, mirando brevemente a Noah, que ahora observaba con curiosidad al desconocido. ¿Estás bien? Muy bien,
gracias. ¿Y tú? Mantuvo un tono cortés, pero había un toque de ironía en sus palabras. Richard dudó. Sabía que no era el momento adecuado para preguntas directas, pero no pudo evitarlo. Volvió a mirar al niño, y su voz salió más suave de lo que pretendía. ¿Quién es él? Emily se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando a Richard a los ojos. Este es Noah, mi hijo. Richard sintió que esas palabras lo golpeaban como un puñetazo en el estómago. Volvió a mirar a Noah, que ahora mordisqueaba un trozo de pan, completamente ajeno al peso de la conversación. «¿Tu hijo?», repitió, incrédulo. «Sí, mi hijo», afirmó Emily con firmeza. La mente de Richard se aceleró. El niño tenía 5 años, el tiempo exacto desde que él y Emily habían roto. Las fechas coincidían y el parecido físico era innegable. Empezó Richard, pero Emily lo interrumpió. «Aquí no, Richard. Este no es el lugar para ese tipo de conversación». Respiró hondo, tratando de calmar la tormenta de emociones que sentía en su interior. Emily tenía razón, el restaurante no era lugar para confrontaciones ni preguntas difíciles. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz más tranquila ahora, pero aún urgente. «Quizás», respondió Emily, levantando ligeramente la barbilla. «Pero en mis términos, no en los tuyos». Richard sabía que no tenía elección. Emily tenía claramente el control, y él no podía forzar nada allí. «Bien. Esperaré», dijo antes de alejarse, volviendo a su mesa, aunque sus pensamientos estaban consumidos por la revelación que acababa de recibir. Mientras tanto, Emily observaba a Richard de reojo. Sabía que el encuentro lo había inquietado, y, aunque había anticipado este momento durante años, ahora que había llegado, se sentía extrañamente tranquila. Noah, ajeno a la tensión en el aire, tomó la mano de Emily y sonrió. «Mami, ¿puedo tocar el piano?». Ella le devolvió la sonrisa, acariciándole el pelo. «Por supuesto, mi amor». Mientras Noah corría hacia el piano, Emily respiró hondo. La batalla con Richard no había hecho más que empezar, pero estaba preparada para afrontar lo que le deparara el futuro. Richard Foster no pudo dormir esa noche. Las palabras de Emily resonaban en su mente, y la imagen de Noah, tan parecido a él, no lo dejaba en paz. La sospecha de que el niño pudiera ser su hijo lo consumía. Sabía que tenía que actuar, pero el enfoque debía ser cauteloso. Emily ya no era la joven sencilla que creía conocer. Ahora era una poderosa mujer de negocios, y Richard necesitaba estar seguro antes de volver a enfrentarse a ella. A la mañana siguiente, Richard reunió a su equipo de confianza. «Necesito información detallada sobre Emily Carter», declaró, con un tono que no dejaba lugar a preguntas. «Quiero saber todo lo que le ha pasado en los últimos 5 años». Sus asistentes se pusieron rápidamente a trabajar, y en cuestión de horas, empezaron a llegar los informes. Richard revisó los documentos cuidadosamente, cada página revelaba una nueva faceta de la vida de Emily. No solo había asumido la presidencia del holding Carter, sino que también había liderado impresionantes expansiones comerciales. Bajo su liderazgo, la empresa había florecido, consolidando su posición como una de las más grandes del país. Entre los informes, algo llamó su atención: los historiales médicos y de viajes. En los meses siguientes a su ruptura, Emily había visitado en secreto una clínica privada. Richard frunció el ceño, intrigado, y ordenó a su equipo que investigara más a fondo. A primera hora de la tarde, uno de sus asistentes regresó con información adicional. «Señor Foster, parece que Emily visitó la clínica para recibir atención prenatal. Las fechas coinciden con la época en la que ustedes aún estaban juntos», informó el asistente, entregándole más documentos. Richard sintió el peso de la confirmación. Cerró los ojos por un momento, tratando de procesarlo todo. Noah no solo se parecía a él, todo apuntaba a que el niño era su hijo. Decidido a no perder más tiempo, Richard decidió visitar la clínica para obtener más respuestas. Utilizando su influencia, consiguió acceder al historial médico de Emily. La confirmación final llegó en forma de una prueba de ADN adjunta al expediente. El resultado era innegable: Noah Smith era su hijo biológico. La conmoción inicial dio paso a una oleada de culpa y arrepentimiento. Richard recordó el día en que terminó las cosas con Emily,
Como la había juzgado por llevar una vida sencilla y la presión de su familia. Se dio cuenta de que al sucumbir a su manipulación, no solo había perdido a Emily, sino que también se había perdido los primeros 5 años de la vida de su hijo. Pero lo que más le preocupaba era la pregunta, ¿por qué Emily nunca le había contado la verdad? Decidido a enfrentarse a ella, Richard llamó a su secretaria y programó una reunión urgente con Emily con el pretexto de hablar de negocios. Cuando llegó a la sala de juntas del Holding Carter, fue recibido por la propia Emily, que parecía conocer ya el motivo de su visita. Richard, no esperaba volver a verte tan pronto, dijo, con tono sereno. Tenemos que hablar, y sabes que no se trata de negocios, dijo sin rodeos. Emily permaneció en silencio unos segundos antes de indicarle que se sentara. Cerró la puerta, se cruzó de brazos y esperó a que él comenzara. Noah es mi hijo, ¿verdad?, preguntó Richard, yendo directamente al grano. Emily no mostró sorpresa. Ya había previsto que él descubriría la verdad tarde o temprano. Sí, lo es, respondió con firmeza. La confirmación, aunque esperada, golpeó a Richard como un puñetazo en el estómago. Sintió que se le cortaba la respiración por un momento, pero rápidamente se recompuso. ¿Por qué no me lo dijiste? Tenía derecho a saberlo, Emily. Lo tenías, replicó ella con una risa amarga. ¿Después de cómo me dejaste? ¿Después de abandonarme porque tu preciosa familia decidió que no era lo suficientemente buena para ti? Richard abrió la boca para responder, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía que Emily tenía razón. Hice lo que pensé que era correcto en ese momento, admitió, bajando la mirada. Pero me equivoqué. Emily respiró hondo, tratando de evitar que sus emociones se desbordaran. Elegí criar a Noah sola porque sabía que si dependía de ti o de tu familia, se convertiría en un peón más en su juego. No iba a permitir que eso le pasara a mi hijo. Richard sintió el peso de sus palabras. Nunca había considerado cómo la influencia de su familia podría haber llevado a Emily a mantenerlo alejado. Quiero formar parte de su vida, dijo Richard, con voz resuelta. Quiero recuperar el tiempo perdido, Emily. Ella lo estudió por un momento, buscando sinceridad en sus ojos. Formar parte de la vida de Noah no es tan sencillo, Richard. Tendrás que demostrar que has cambiado, que ya no eres el hombre débil que se deja manipular. Y lo demostraré, prometió. Emily sabía que esta era solo la primera de muchas conversaciones difíciles que tendrían. Aunque estaba dispuesta a darle a Richard la oportunidad de redimirse, estaba igualmente decidida a proteger a Noah de cualquier influencia negativa. Tras la revelación, Richard pasó la mayor parte de la noche solo en su despacho, sumido en sus pensamientos. La confirmación de que Noah era su hijo seguía atormentándolo, pero lo que más le preocupaba era la frialdad de Emily. Aunque comprendía el motivo de su resentimiento, sabía que recuperar su confianza sería una tarea difícil. A la mañana siguiente, Richard decidió dar el primer paso para establecer un vínculo con Noah. Llamó a Emily, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Volvió a intentarlo con el mismo resultado. No sería fácil. Decidido a no rendirse, envió un mensaje corto pero directo: quiero ver a Noah. Dime cuándo y dónde. Emily leyó el mensaje mientras tomaba café en su balcón. Sabía que Richard no se echaría atrás. En el fondo, también comprendía que, tarde o temprano, tendría que dejarle conocer a su hijo. Suspirando, respondió: mañana a las 2 de la tarde, Central Park. Ven solo. Al día siguiente, Richard llegó al parque unos minutos antes. Vestía ropa informal, algo poco habitual en él, pero quería causar una buena impresión. A lo lejos, vio a Emily sentada en un banco mientras Noah jugaba en el césped cercano. El corazón de Richard se aceleró al ver al niño, y por primera vez, se permitió imaginar cómo habría sido su vida si hubiera sabido de su hijo desde el principio. Llegas tarde, dijo Emily cuando se acercó, aunque sabía que no era cierto. Llegué temprano, pero no quería interrumpir, respondió, tratando de mantener un tono ligero. Emily lo miró por un momento, como si evaluara su sinceridad, antes de llamar a Noah. Noah, ven aquí, cariño. El niño corrió hacia su madre, con el rostro iluminado por la sonrisa inocente de un niño. Se detuvo junto a Emily, cogiéndola de la mano, y miró a Richard con curiosidad.
Este es Richard, dijo Emily con calma. Quiere conocerte. Noah frunció el ceño por un momento antes de esbozar una tímida sonrisa. Hola, Richard. Richard se agachó a la altura del niño, sintiendo una oleada de emoción al escuchar la voz de Noah por primera vez. Hola, Noah. Es un placer conocerte. El niño soltó una risita suave, claramente más interesado en volver a jugar. ¿Quieres jugar conmigo?, preguntó Noah, sosteniendo una pelota de colores. Richard sonrió. Claro, juguemos. Mientras jugaban, Emily observaba desde la distancia, con las emociones en conflicto. Ver a Richard con Noah le resultaba extraño, pero no podía negar que había algo natural en su conexión. Noah parecía cómodo, y, por primera vez, Richard parecía menos rígido, casi humano. Después de una hora, Noah volvió corriendo con Emily, cansado pero feliz. Mami, es muy bueno jugando a la pelota, dijo el niño con entusiasmo. Emily sonrió y le revolvió el pelo. Me alegro de que te hayas divertido, cariño. Richard se acercó, respirando hondo. Sabía que el momento no podía durar para siempre, pero había algo importante que necesitaba decir. Emily, gracias por dejarme conocerlo. Significa más para mí de lo que crees. Ella lo miró con expresión seria. Richard, déjame aclarar una cosa. Que te haya dejado ver a Noah hoy no significa que todo esté resuelto. Todavía tienes mucho que demostrar. Lo sé, dijo con firmeza. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Eso espero, respondió ella, antes de tomar la mano de Noah. Porque no toleraré promesas vacías. Vamos, cariño, es hora de ir a casa. Richard observó a Emily y Noah alejarse. Sintió una mezcla de esperanza y determinación. Sabía que el camino por delante sería largo, pero estaba decidido a recuperar no solo a Emily, sino también su derecho a ser el padre de Noah. Juguemos un pequeño juego con los que solo leen los comentarios, pensó. Escriban, pizza, en los comentarios, solo los que han llegado hasta aquí lo entenderán. Ahora, continuemos con la historia. Después del encuentro en el parque, Richard no podía dejar de pensar en Noah y Emily. La sensación de haberse perdido años cruciales de la vida de su hijo lo consumía, y sabía que necesitaba entender qué había sucedido durante el tiempo que estuvieron separados. Decidido a llenar los vacíos, contrató a un investigador privado para que profundizara en los años en que Emily había desaparecido de su vida. 2 días después, el investigador le entregó un informe detallado lleno de información que dejó a Richard intrigado y, a veces, atónito. Emily había enfrentado desafíos significativos, especialmente al elegir criar a Noah sola. El informe reveló frecuentes visitas a clínicas médicas durante su embarazo y hospitales pediátricos en los primeros años de Noah. El niño aparentemente había sufrido complicaciones respiratorias poco después de nacer, pero Emily, con resiliencia, lo había superado todo sin buscar ningún apoyo. Richard no pudo evitar culparse a sí mismo. Mientras él había estado viviendo cómodamente en su burbuja corporativa, Emily había enfrentado las dificultades de la maternidad sola. Más que nunca, sintió la necesidad de arreglar las cosas. A la mañana siguiente, Richard llegó al edificio de Carter Holding Company sin previo aviso. Sabía que Emily lo recibiría con cautela, pero ya no podía retrasar la conversación. Al entrar en el área de recepción, se encontró con las miradas cansadas de los empleados que claramente lo reconocieron. Señor Foster, la señorita Carter está en una reunión, le informó la recepcionista nerviosamente. Dígale que estoy aquí, respondió con firmeza. Unos minutos más tarde, la puerta de la oficina de Emily se abrió. Estaba tan elegante como siempre, pero su expresión mostraba irritación. Richard, ¿qué quieres?, preguntó, cruzando los brazos. Entró en la oficina sin ser invitado y cerró la puerta detrás de él. Quiero entender lo que realmente sucedió, Emily. He leído los informes. Sé por lo que pasaste, y sé que fui un cobarde por irme ese día. Pero necesito escucharlo de ti, no de documentos. Emily suspiró, claramente molesta, pero le indicó que se sentara. Después de unos momentos de silencio, comenzó. Cuando me dejaste, Richard, mi prioridad era proteger a Noah. Sabía que tu familia intentaría controlarlo si se enteraban de su existencia.
No quería que lo usaran como un peón en sus juegos de poder. Hizo una pausa, mirando por la ventana antes de continuar. Decidí hacerlo sola porque era lo mejor para él. Mi padre intentó convencerme de que te contara todo, pero no confiaba en que pudieras enfrentarte a tu familia por nosotros. Y honestamente, no quería depender de alguien que me abandonó tan fácilmente. Sus palabras lo hirieron profundamente, pero Richard sabía que se merecía cada una de ellas. Tienes razón, admitió, con voz baja. Fui débil. Pero las cosas han cambiado, Emily. He cambiado, y quiero estar ahí, no solo como padre, sino para apoyarlos verdaderamente a ambos. Emily lo estudió, evaluando su sinceridad. A pesar de todo el dolor, pudo ver que algo en Richard había cambiado. Pero volver a confiar en él era una cuestión diferente. Las palabras son fáciles, Richard. No arriesgaré el bienestar de Noah por promesas vacías. Si quieres ser parte de su vida, tendrás que demostrarlo, no solo a mí, sino a él. Y lo haré, dijo Richard con firmeza. Emily se recostó en su silla, pensativa. Había algo en su expresión que Richard no podía descifrar. Noah es un niño brillante, pero es sensible, dijo. Si entras en su vida y luego te vas, podrías romperlo. No dejaré que eso suceda. Richard asintió. Lo entiendo, y te doy mi palabra. No me iré a ninguna parte. Un pesado silencio se cernió entre ellos antes de que Emily finalmente cambiara la conversación. Hay algo que necesitas saber, dijo vacilante. Después de que te fuiste, mi madre intentó intervenir. Pensó que debía contarle a tu familia sobre Noah. La detuve. No sé si lo saben, pero si lo saben, podría complicar aún más las cosas. Richard frunció el ceño. La idea de que su familia pudiera saber sobre Noah y no hubiera hecho nada lo perturbaba, pero también sabía lo manipuladores que podían ser. Lo que sea que sepan, no importa. Protegeré a Noah de cualquier influencia que intenten ejercer, le aseguró. Emily todavía parecía escéptica, pero había algo en los ojos de Richard que le hacía creer que estaba siendo honesto. Espero que cumplas esa promesa, Richard, porque si no lo haces, no tendré piedad de ti, dijo fríamente. Richard asintió, levantándose de su silla. Ya lo verás. Lo digo en serio, Emily. Salió de su oficina con un renovado sentido de propósito. Las palabras de Emily resonaban en su mente, y sabía que para recuperar su confianza y su lugar en la vida de Noah, tendría que enfrentarse a su pasado y demostrar que estaba listo para ser el padre y la pareja que merecían. Después de salir de la oficina de Emily, Richard supo que no podía perder tiempo. Ganarse su confianza era solo una parte del desafío, lo más importante era construir una conexión con Noah. Estaba claro que el niño era curioso pero cauteloso con los extraños, lo que significaba que cada interacción tendría que ser elaborada con cuidado y consideración. Al día siguiente, Richard se comunicó con Emily nuevamente, sugiriendo una salida más relajada donde pudiera pasar más tiempo con su hijo. Después de algunas dudas, ella aceptó, pero dejó claro que esto no significaba que tendría un papel permanente en la vida de Noah. Mañana a las 10 de la mañana, en el zoológico, dijo Emily. A Noah le encantan los animales, y es un lugar donde puede sentirse cómodo. Richard aceptó sin dudarlo. Sabía que cada momento era una oportunidad para fortalecer su vínculo con su hijo. A la mañana siguiente, Richard llegó al zoológico puntualmente. Vestía ropa informal y llevaba una gorra para protegerse del sol, una vista inusual para alguien acostumbrado a las salas de juntas. Cuando vio a Emily y Noah en la entrada, sintió una mezcla de nerviosismo y esperanza. Noah estaba emocionado, sosteniendo un mapa del zoológico y charlando sin parar sobre los animales que quería ver. Cuando vio a Richard acercarse, el niño saludó tímidamente, pero con una sonrisa genuina. «¿Viniste?», dijo Noah con entusiasmo. «Por supuesto que sí», respondió Richard, arrodillándose a la altura del niño. «No me perdería la oportunidad de ver todos estos animales contigo». Emily observó la interacción desde la distancia, permaneciendo vigilante. Por mucho que quisiera que Noah tuviera una relación positiva con Richard, la precaución seguía siendo su mayor aliada. El trío comenzó su recorrido en los hábitats de los grandes felinos. Noah estaba fascinado por los leones y tigres, y Richard aprovechó cada oportunidad para interactuar con él,
compartiendo datos interesantes sobre los animales. Poco a poco, la tensión entre ellos disminuyó, y Noah comenzó a sentirse más a gusto. «Mira ese león. Realmente se ve como el rey de la selva, ¿verdad?», preguntó Noah, con los ojos brillantes. «Exactamente, Noah», respondió Richard, sonriendo. «Se les llama los reyes de la selva porque son fuertes y valientes». Noah corrió a la siguiente área donde estaban los elefantes. Richard y Emily los siguieron, manteniendo un ritmo pausado. «Es increíble», dijo Emily sinceramente. «Gracias por dejarme pasar este tiempo con él», dijo Richard. «Él significa todo para mí». «Solo espero que entiendas la responsabilidad que viene con esto», respondió Emily, con los ojos fijos en su hijo. «Lo entiendo, más que nunca», le aseguró Richard. Después de horas de explorar el zoológico, se detuvieron en un área de picnic. Emily había traído bocadillos para Noah, y Richard aprovechó la oportunidad para sentarse junto al niño. «Noah, ¿cuál ha sido tu animal favorito hasta ahora?», preguntó Richard, tratando de iniciar una conversación más personal. «Los tigres, son tan rápidos y fuertes, quiero ser como ellos cuando sea grande», dijo Noah, riendo. «Y lo serás, estoy seguro de ello», dijo Richard juguetonamente, revolviendo el cabello del niño mientras Noah comía. Emily observó la interacción cuidadosamente. Richard lo estaba intentando, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer. Sin embargo, algo en su comportamiento parecía genuino, haciéndola preguntarse si realmente había cambiado. Después de que terminaron sus bocadillos, Noah insistió en ver a los pingüinos antes de irse. Richard le tomó la mano y los dos caminaron juntos hacia el hábitat helado. Emily los siguió de cerca, observando cómo Noah ahora hablaba con Richard como si se conocieran desde hacía años. «Los pingüinos son tan graciosos», exclamó Noah, riendo mientras los veía deslizarse sobre el hielo. Richard se rió también, sintiéndose más conectado con su hijo con cada momento que pasaba. Al final de la visita, Emily llamó a Noah a un lado, preparándose para despedirse de Richard. «Hoy fue divertido, mamá, Richard sabe mucho sobre animales», dijo Noah emocionado. Emily asintió, su mirada se dirigió a Richard. «Fue un buen día, pero como dije antes, esto es solo el comienzo». Richard sonrió, sintiendo una pequeña victoria. «Lo sé, Emily, y seguiré demostrando que estoy aquí para quedarme». Antes de partir, Noah abrazó inesperadamente a Richard. «Nos vemos pronto, Richard, espero que vuelvas a ver más animales conmigo». Richard se sorprendió pero le devolvió el abrazo suavemente, conmovido por la espontaneidad del niño. «Definitivamente volveré, Noah». «¿Lo prometo?». De vuelta en su auto, Richard se sintió más decidido que nunca. Sabía que construir una relación con Noah y recuperar la confianza de Emily llevaría tiempo, pero el día en el zoológico había sido un paso importante. Los días posteriores a su visita al zoológico fueron tranquilos, pero Richard sabía que la paz no duraría. Mientras trabajaba para fortalecer su vínculo con Noah y reconstruir la confianza de Emily, algo inesperado surgió para complicar las cosas, una llegada del pasado había regresado. Víctor Ale, un antiguo pretendiente de Emily y uno de los competidores directos de Richard en los negocios, estaba de vuelta en la ciudad. Años atrás, Víctor había intentado ganarse el corazón de Emily, pero ella lo había rechazado sin dudarlo. Ese rechazo había alimentado un resentimiento silencioso, y ahora veía una oportunidad para vengarse. Al enterarse de la renovada conexión entre Emily y Richard, Víctor decidió actuar. Víctor asistió a una gala organizada por Carter Holding Company, y como anfitriona, Emily no pudo evitar cruzarse con él. Él se acercó a ella con una sonrisa perfectamente ensayada. «Emily, siempre es un placer verte», dijo, su voz goteando falsa cordialidad. «Víctor», respondió Emily, su tono neutral. «No esperaba verte aquí». «Ah, pero no podía perder la oportunidad de felicitarte por todo el éxito de la compañía. Realmente has sido una fuerza en los negocios», la felicitó, antes de agregar, «y por supuesto, he oído que tú y Richard Foster han estado pasando bastante tiempo juntos». Emily mantuvo la compostura, aunque su mirada se endureció ligeramente. «Lo que suceda entre Richard y yo no es asunto tuyo, Víctor». «Oh, lo entiendo», dijo Víctor con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero ya sabes cómo son los rumores».
Simplemente me pareció interesante que regresara después de todos estos años. Emily sabía que Víctor estaba buscando información, pero no iba a darle nada. Tengo otros asuntos que atender, Víctor. Que tengas una buena noche, dijo, alejándose sin esperar una respuesta. Víctor no era de los que se rinden fácilmente. Al día siguiente, se puso en contacto con un periodista sensacionalista, proporcionando información vaga y especulativa sobre la relación de Emily y Richard, así como la existencia de Noah. La historia se difundió rápidamente, creando un frenesí mediático. Richard recibió la noticia mientras estaba en una reunión con su equipo. Su expresión se endureció al leer el titular, multimillonario y CEO multimillonaria, la conexión secreta y el hijo oculto. Inmediatamente llamó a Emily, quien respondió con una voz tensa. ¿Has visto las noticias?, preguntó Richard. Por supuesto que sí, y tengo una idea bastante clara de quién está detrás de esto, respondió ella, claramente irritada. Víctor, adivinó Richard, recordando el nombre que ella había mencionado antes. Exactamente, dijo ella. Siempre ha estado obsesionado con tratar de controlarme, y ahora está usando a Noah y a ti para llamar la atención. Richard respiró hondo, tratando de contener su ira. Esto no puede continuar, Emily. No permitiré que Noah sea expuesto de esta manera. Yo tampoco, estuvo de acuerdo. Ya estoy tomando medidas legales para contener el daño. ¿Qué hay de Víctor?, preguntó Richard, con un tono frío y decidido. Déjamelo a mí. Sé cómo manejar a gente como Víctor, respondió Emily, con la voz llena de confianza. Incluso mientras consultaba con sus abogados, Richard decidió confrontar a Víctor directamente. Sabía que su rival era calculador y manipulador, pero no podía quedarse de brazos cruzados mientras la integridad de su familia estaba siendo atacada. Richard encontró a Víctor en un exclusivo club de negocios, un lugar donde el hombre a menudo hacía alarde de su influencia. Cuando Víctor lo vio, levantó su copa de vino y ofreció un saludo burlón, como si lo hubiera estado esperando. Richard, ¡qué sorpresa! ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Víctor con una sonrisa cínica. No finjamos, Víctor. Ambos sabemos que estás detrás de ese artículo sensacionalista, dijo Richard sin rodeos. Víctor tomó un sorbo de su vino antes de responder. ¿Yo? Simplemente compartí algunas cositas interesantes. No puedo evitar que a la gente le encante una buena historia. Richard se acercó, su tono tranquilo pero con una amenaza implícita. Si crees que puedes usar a Emily o a Noah para mejorar tu propia imagen, estás muy equivocado. No te dejaré continuar con este juego. Es interesante escuchar eso de ti, respondió Víctor provocativamente. Después de todo, tú eres el que abandonó a Emily en primer lugar. Tal vez solo estoy terminando lo que tú empezaste. La mención de la ruptura removió la culpa que Richard había estado tratando de superar, pero se negó a dejar que se notara. La diferencia entre nosotros, Víctor, es que yo reconozco mis errores y estoy trabajando para arreglarlos. Tú, por otro lado, solo sabes destruir. Víctor se rió entre dientes, claramente disfrutando de la confrontación. Buena suerte con eso, Richard, pero recuerda, en los negocios, la duda significa perder. Richard salió del club con una mezcla de frustración y determinación. Sabía que Víctor no se rendiría fácilmente, pero estaba listo para enfrentarlo de frente. Mientras tanto, Emily encontró una solución inesperada para manejar la exposición de Noah. En lugar de intentar protegerlo aún más, eligió afrontar la situación con transparencia. En una entrevista exclusiva con una periodista de renombre, compartió cuidadosamente su historia, presentando a Noah al público como un niño amado y protegido. Mi prioridad siempre ha sido proteger a mi hijo, declaró Emily con firmeza. Pero también quiero que crezca sabiendo que no hay nada de qué avergonzarse. Él es mi mayor logro. La entrevista fue recibida con apoyo y admiración por parte del público, cambiando la narrativa en torno a la historia. Víctor, frustrado porque su estrategia había fallado, se retiró temporalmente, pero tanto Richard como Emily sabían que seguía siendo una amenaza latente. Después de la entrevista de Emily, las cosas parecieron finalmente estabilizarse. La respuesta positiva de los medios ayudó a aliviar las críticas, y el apoyo del público a su decisión de proteger a Noah trajo algo de alivio. Sin embargo, en medio de la aparente calma,
una propuesta inesperada llegó al escritorio de Emily. Un poderoso grupo internacional expresó su interés en adquirir una participación significativa en Carter Holding Company. Era una oferta generosa, que prometía expansión a mercados inexplorados. Sin embargo, venía con una condición preocupante: el grupo exigía un control parcial sobre las operaciones, lo que inevitablemente colocaría las decisiones de la compañía bajo influencia externa. Emily estaba dividida. Por un lado, la propuesta significaba crecimiento y seguridad financiera a largo plazo; por otro, sabía que aceptarla significaría renunciar a parte de la autonomía por la que había luchado tan duro. Esa noche, mientras revisaba los detalles del contrato en su oficina, escuchó pasos ligeros. Mirando hacia la puerta, vio a Noah agarrando su manta favorita. «Mami, ¿por qué sigues despierta?», preguntó, frotándose los ojos. Emily sonrió y le hizo un gesto para que se sentara en su regazo. «Estoy trabajando, cariño. Tengo que tomar algunas decisiones importantes para la compañía». «¿Es difícil?», preguntó Noah con la inocente curiosidad de un niño. Emily suspiró suavemente, acariciando su cabello. «Un poco. A veces tenemos que tomar decisiones que afectan a mucha gente, y eso no siempre es fácil». Noah se quedó callado por un momento antes de preguntar. «¿Puede Richard ayudar?». La mención de Richard tomó a Emily por sorpresa. Sabía que Noah estaba empezando a encariñarse con él, pero todavía no estaba segura de cómo encajaría Richard en sus vidas a largo plazo. «Tal vez», respondió vacilante. «Pero algunas decisiones tengo que tomarlas sola». Noah la abrazó, y por un momento, Emily sintió la fuerza de ese pequeño gesto. Todo lo que hacía era por él, y cada decisión que tomaba tenía a Noah como su máxima prioridad. Al día siguiente, Emily llamó a Richard y le pidió que viniera a su oficina. Cuando llegó, la encontró en su escritorio, rodeada de documentos. «¿Qué está pasando?», preguntó, notando su expresión preocupada. «Recibí una propuesta de un grupo internacional para adquirir parte del holding», explicó Emily. «Es una oportunidad increíble, pero podría comprometer nuestra autonomía. Necesito tu opinión». Richard se sentó frente a ella y comenzó a revisar los papeles que le entregó. Después de unos minutos de silencio, finalmente habló. «Es una oferta impresionante, pero no creo que valga la pena. Control parcial significa que tendrás que responderles sobre decisiones estratégicas que podrían debilitar tu posición a largo plazo». Emily asintió, habiendo anticipado este análisis, pero aún quería escuchar su perspectiva. «Estoy de acuerdo», dijo, «pero la expansión que prometen podría asegurar el futuro de Noah. Eso es lo que me divide». Richard la miró seriamente. «Emily, construiste este holding con tu determinación. No necesitas un grupo externo para asegurar el futuro de Noah. Él ya tiene todo lo que necesita, a ti». Las palabras de Richard resonaron en Emily, pero el peso de la decisión aún la presionaba fuertemente. «Aún así, no puedo ignorar el impacto potencial de esta propuesta». Richard se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en los de ella. «No estás sola en esto. No tienes que cargar con toda la responsabilidad tú sola. Estoy aquí, Emily, para ti y para Noah». Emily sintió una mezcla de emociones. La sinceridad en las palabras de Richard era innegable, pero confiar en él de nuevo seguía siendo una lucha interna. Más tarde ese día, Emily decidió llevar el asunto ante la junta directiva del holding. Durante la reunión, presentó los pros y los contras de la propuesta, buscando diferentes perspectivas antes de tomar una decisión final. Las opiniones estaban divididas, pero la mayoría parecía inclinada a aceptar la oferta, enfatizando los beneficios financieros y el potencial de expansión. Emily, sin embargo, se mantuvo cautelosa. Después de escuchar todas las sugerencias, agradeció a todos y cerró la reunión, prometiendo anunciar su decisión pronto. Mientras tanto, Víctor Hall continuaba observando desde lejos, esperando la oportunidad perfecta para interferir. Había escuchado rumores sobre la propuesta y sabía que si podía socavar la confianza de Emily dentro del holding, podría ganar la partida. Víctor comenzó a sembrar discretamente dudas entre los miembros de la junta, sugiriendo que el liderazgo de Emily podría ser arriesgado si rechazaba la propuesta. Sabía que un solo paso en falso era todo lo que se necesitaba para que su influencia creciera.
Esa noche, Emily regresó a casa con la mente llena de preocupaciones. Después de acostar a Noah, se sentó en el balcón, mirando las luces de la ciudad mientras trataba de organizar sus pensamientos. Entonces sonó su teléfono. Era Richard. Emily, he estado pensando en algo que podría ayudar, dijo directamente. ¿Qué pasaría si exploraras una tercera opción? Algo que permita la expansión sin renunciar al control. ¿Cómo exactamente? Preguntó, intrigada. Podrías formar una alianza estratégica en lugar de vender parte del holding. De esta manera, mantienes el control mientras sigues accediendo a nuevos mercados. Podemos revisar los términos y presentar una contraoferta. Emily se quedó en silencio por unos momentos, considerando la idea. Era arriesgado, pero tenía sentido. Es un enfoque interesante, admitió, pero convencer a la Junta será difícil. Déjame eso a mí. Te ayudaré a armar algo convincente. Juntos, podemos cambiar las tornas. Aunque todavía dudaba, Emily sintió que había una posibilidad de encontrar un equilibrio. Durante los días siguientes, Richard y Emily trabajaron incansablemente en la nueva propuesta. Richard utilizó su experiencia corporativa para ayudarla a elaborar un plan sólido, mientras que Emily preparó un discurso para presentar a la Junta. Para cuando llegó el día de la reunión, estaba lista. Durante su presentación, Emily describió la nueva estrategia en detalle, enfatizando cómo la asociación preservaría la independencia del holding mientras exploraba nuevos mercados. La Junta escuchó atentamente, y cuando terminó, Emily esperó en silencio mientras deliberaban. Finalmente, el presidente de la Junta se puso de pie. Señorita Carter, su propuesta es sólida e innovadora. Aprobamos su decisión de seguir adelante con la alianza estratégica. Emily sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en semanas, se sintió en control de nuevo. Después de la reunión, Richard se encontró con ella en el pasillo. Felicidades, Emily. ¿Lo lograste? Lo logramos, corrigió ella, ofreciendo una pequeña sonrisa. A pesar de la victoria con la Junta, Emily sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Víctor Hall seguía acechando como una sombra, decidido a encontrar la manera de socavar su liderazgo. Tras escuchar rumores de que estaba planeando un nuevo movimiento, Emily decidió actuar antes de que pudiera causar más daño. Mientras tanto, Richard intensificó sus esfuerzos para demostrar su compromiso con la familia. Sabía que ganarse la confianza de Emily y asegurarse un lugar permanente en la vida de Noah dependía de acciones concretas, no solo de palabras. Esa mañana, Emily se despertó con una sensación de urgencia, decidida a proteger todo lo que había construido. Convocó una reunión con su abogado y su equipo de confianza. Durante la reunión, discutieron formas de fortalecer el marco legal del holding y proteger sus activos contra cualquier interferencia externa, especialmente de Víctor. Necesitamos revisar todos los contratos existentes y asegurarnos de que no haya lagunas legales que puedan ser explotadas, dijo Emily con firmeza. Su abogado, un hombre experimentado y meticuloso, asintió. Ya hemos comenzado la revisión, pero intensificaremos nuestros esfuerzos. Cualquier intento de sabotaje será interceptado. Emily sintió cierto alivio, pero sabía que no podía confiar únicamente en las medidas legales. Víctor era astuto y sabía cómo atacar desde múltiples ángulos. Mientras tanto, Richard tenía sus propios planes. Decidido a confrontar a su familia, concertó una reunión con su padre, Robert Foster, el hombre que más lo había presionado para que abandonara a Emily en el pasado. La relación entre padre e hijo siempre había sido tensa, pero ahora Richard estaba listo para enfrentarse al hombre dominante. En la gran oficina de la mansión Foster, Robert estaba sentado detrás de un enorme escritorio de madera cuando Richard entró. La atmósfera era pesada, y las paredes adornadas con retratos de generaciones pasadas parecían observar cada movimiento. «Richard, ¿qué te trae por aquí?», preguntó Robert sin levantar la vista del informe que tenía en la mano. «Quiero hablar de Emily y Noah», respondió Richard, yendo directamente al grano. Robert levantó una ceja, claramente sorprendido, pero mantuvo su tono controlado. «¿Y por qué me importaría eso?» «Porque tu influencia me llevó a tomar la peor decisión de mi vida, y ahora estoy tratando de arreglarlo», dijo Richard, con voz firme. «Me alejaste de la mujer que amaba y de mi hijo».
Robert permaneció en silencio por un momento antes de reclinarse en su silla. Siempre has sabido que ciertas decisiones deben tomarse por el bien del legado. Las emociones son irrelevantes en el mundo en el que vivimos, replicó Richard. Eso es lo que crees, pero no es lo que quiero para mi vida. No dejaré que tú ni nadie más interfiera de nuevo. Robert soltó una risita baja, pero había un rastro de desdén en su tono. ¿Y qué piensas hacer exactamente? Richard se acercó, su mirada llena de determinación. Proteger a mi familia, y me aseguraré de que Noah nunca crezca bajo el peso de tus expectativas o manipulaciones. La expresión de Robert se endureció. Ten cuidado con tus palabras, Richard. Todavía llevas el apellido Foster. Y es por eso que estoy aquí, respondió Richard. El apellido Foster no significa nada si no se basa en el respeto y los valores. La conversación terminó en un punto muerto, pero Richard salió de la oficina sintiéndose más ligero. Finalmente se había enfrentado al hombre que había controlado gran parte de su vida, y ahora estaba listo para seguir adelante. En los días siguientes, Richard se dedicó aún más a crear momentos significativos con Noah. Lo llevó al planetario, le enseñó a andar en bicicleta e incluso pasó tardes enteras ayudándolo a completar un rompecabezas enorme. Cada sonrisa de Noah hacía que Richard se sintiera más conectado, y Emily, observando desde la distancia, no podía negar que había algo genuino en la transformación de Richard. Una noche, después de acostar a Noah, Emily encontró a Richard en la cocina preparando una taza de té. Entró, cruzándose de brazos. Lo estás haciendo bien con Noah, dijo sin rodeos. Richard sonrió, claramente sorprendido por el cumplido. Es un niño increíble. Pasar tiempo con él es la mejor parte de mi día. Emily guardó silencio por un momento antes de añadir. Pero eso no significa que confíe plenamente en ti. Richard asintió, comprensivo. No espero que confíes en mí de inmediato, Emily, pero estoy dispuesto a seguir demostrando que soy digno de tu confianza. La sinceridad en su voz era inconfundible, y por un breve momento, Emily permitió que el muro alrededor de su corazón se debilitara. Mientras tanto, Víctor se preparaba para hacer su siguiente movimiento. Organizó una cena privada con miembros influyentes de la junta directiva de Carter Holding Company, con el objetivo de convencerlos de que Emily no estaba preparada para manejar los crecientes desafíos del mercado internacional. Pero Víctor no esperaba que Emily estuviera un paso por delante. Utilizando información recopilada por su equipo, descubrió la reunión y decidió actuar, con la ayuda de Richard, quien sugirió un enfoque más asertivo. Emily convocó una reunión de emergencia de la junta para el día siguiente. Durante la reunión, Emily describió las estrategias que estaba implementando para expandir el holding, presentando resultados concretos y planes detallados. Su presentación fue tan convincente que no dejó lugar a dudas. Al final, Víctor intentó intervenir. Con el debido respeto, señorita Carter, sus ideas son ambiciosas, pero cuestiono si son prácticas dados los riesgos que enfrentamos. Emily se mantuvo tranquila y respondió con una sonrisa controlada. Víctor, entiendo su preocupación, pero no permitiré que dudas infundadas obstaculicen el progreso de esta empresa. La Junta confía en mí, y nuestros resultados hablan por sí solos. El apoyo de la Junta fue unánime, y Víctor vio cómo su influencia se le escapaba de las manos. Después de la reunión, Richard se encontró con Emily en el estacionamiento. Estuviste brillante ahí dentro, dijo, impresionado. Gracias, respondió Emily, agotada pero satisfecha. Víctor no se rendirá fácilmente, pero has demostrado que nadie te derribará sin luchar. Emily sonrió, sintiéndose más fuerte que nunca. He aprendido del mejor, dijo, mirando a Richard. Los días posteriores a su victoria sobre Víctor Hall trajeron una calma inesperada para Emily y Richard. A pesar de la reciente turbulencia, ambos sintieron que finalmente estaban progresando. Sin embargo, reconstruir la confianza no era algo que se pudiera apresurar, y tanto Emily como Richard sabían que el proceso sería gradual, lleno de desafíos y momentos de vulnerabilidad. La mañana después de la reunión de la Junta, Emily decidió tomarse el día libre para pasar tiempo con Noah. Quería compensar el tiempo que había pasado preocupada por las tensiones del holding y las constantes amenazas de Víctor. Cuando Richard llamó para ver cómo estaban, Emily se sorprendió a sí misma invitándolo a unirse a ellos para un viaje al parque. Juguemos a un pequeño juego, dijo.
Para aquellos que solo leen los comentarios, escriban Coca-Cola en los comentarios. Solo aquellos que hayan llegado hasta aquí lo entenderán. Ahora continuemos con la historia. Cuando llegaron, Noah corrió al área de juegos mientras Emily y Richard se sentaban en un banco cercano. La atmósfera era ligera, pero todavía había algo sin resolver entre ellos. Richard aprovechó la oportunidad para romper el silencio. Emily, sé que las cosas todavía son frágiles entre nosotros, pero quiero agradecerte por darme la oportunidad de estar aquí. No los defraudaré ni a ti ni a Noah. Emily lo miró, considerando sus palabras. Reconoció el esfuerzo genuino de Richard, pero también sabía que la barrera entre ellos era más profunda que los eventos recientes. Lo estás intentando, Richard, y lo veo, respondió suavemente. Pero la confianza lleva tiempo, especialmente después de todo lo que ha pasado. Richard asintió, comprensivo. Antes de que pudiera responder, Noah corrió hacia ellos, sosteniendo una pequeña flor que había encontrado en el césped. «Mira lo que encontré», exclamó, con el rostro iluminado de alegría. Emily se rió, tomando la flor de su hijo y besándole la frente. Momentos como estos le recordaban por qué luchaba tanto para proteger a Noah. Después del paseo, Richard sintió que era el momento adecuado para hablar seriamente con Emily sobre un secreto que había guardado durante años. Sabía que para recuperar verdaderamente su confianza, necesitaba ser completamente honesto. Esa noche, le envió un mensaje a Emily pidiéndole que se reuniera con él en un lugar neutral. Acordaron encontrarse en el mismo restaurante donde se habían reencontrado por primera vez. Cuando Emily llegó, Richard ya estaba esperando. Su expresión seria indicaba que esta sería una conversación importante. «Gracias por venir», comenzó, visiblemente nervioso. «Hay algo que necesitas saber, algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Emily se cruzó de brazos, su postura indicaba que estaba lista para escuchar pero cautelosa. «Te escucho». Richard respiró hondo antes de empezar. «Cuando rompimos, mi familia no solo me presionó para que te dejara, sino que también hizo algo que descubrí recientemente. Mi padre contrató a un investigador para que te siguiera, tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera asegurar que nunca fueras una amenaza para el legado de su familia». Emily permaneció en silencio, pero su expresión se endureció. «¿Qué estaba buscando exactamente?», preguntó, con voz baja pero firme. «Cualquier cosa que pudiera empañar tu reputación o justificar la ruptura», admitió Richard con pesar. «Pero la peor parte es que usaron lo que encontraron para manipularme aún más. Recientemente me enteré de que sabían de Noah mucho antes que yo». La revelación golpeó a Emily como un puñetazo. Se puso de pie, furiosa. «¿Me estás diciendo que tu familia sabía de Noah desde el principio? ¿Que me vigilaron, te manipularon y nunca te diste cuenta?» El dolor en su voz era inconfundible. Richard también se puso de pie, tratando de calmarla. «No lo sabía, Emily. Si lo hubiera sabido, habría hecho algo. Pero ahora que lo sé, estoy tratando de arreglarlo. Mi padre no tendrá más influencia sobre mí ni sobre nosotros, lo prometo». Emily se alejó unos pasos, tratando de procesarlo todo. Era difícil aceptar que incluso después de todo este tiempo, la sombra del control de la familia Foster todavía se cernía sobre sus vidas. Después de unos momentos, se volvió hacia él, su expresión suavizándose ligeramente. «Creo que no lo sabías, Richard, pero eso no hace que esto sea más fácil. Proteger a Noah siempre ha sido mi prioridad, y no puedo permitir que nada lo ponga en riesgo». Richard asintió, comprendiendo el peso de la responsabilidad de Emily. «Y por eso estoy aquí, Emily. Quiero ayudar a proteger a Noah. No quiero ser un riesgo para él ni para ti. Quiero ser un apoyo». Ella lo estudió, viendo la sinceridad en sus ojos. A pesar de todo, había algo en Richard que la hacía creer que realmente estaba tratando de cambiar. «Muy bien, Richard», dijo finalmente. «Empezaremos de nuevo, pero con una condición: todo lo que involucre a Noah o a nuestra relación debe basarse en la honestidad. No más secretos». Richard extendió su mano, sellando el acuerdo. «Lo prometo». En los días que siguieron, Emily y Richard trabajaron juntos para establecer una rutina estable. Richard asumió un papel más activo en la vida de Noah,
desde llevarlo a la escuela hasta asistir a las reuniones de padres y maestros. Estaba decidido a ser el padre presente que Noah merecía. Por otro lado, Emily comenzó a notar que a pesar de las cicatrices del pasado, algo nuevo estaba creciendo entre ellos. Richard mostraba un lado más sensible y atento, rasgos que no había visto en él antes. Una tarde, mientras jugaban en el patio trasero de Emily, Noah hizo una pregunta que los tomó a ambos por sorpresa. «Mami, ¿puede Richard vivir con nosotros?» Emily y Richard intercambiaron miradas, sorprendidos. Antes de que Emily pudiera responder, Richard se arrodilló junto al niño. «Eso depende de tu mamá, Noah, pero lo importante es que siempre estaré aquí para ti». Emily sonrió suavemente, acariciando el cabello de su hijo. La pregunta inocente de Noah aligeró el estado de ánimo, pero también hizo que Emily reflexionara sobre lo que les deparaba el futuro como familia. Más tarde esa noche, Emily estaba sentada en el balcón, mirando las estrellas, cuando Richard se unió a ella. Un cómodo silencio se cernió entre ellos hasta que Richard lo rompió. «Sabes, Emily, cuando pienso en todo lo que ha pasado, me doy cuenta de que a pesar de los errores, tenemos suerte de tener una segunda oportunidad, algo que no todos tienen». Emily asintió, con la mirada fija en el cielo. «¿Y qué vamos a hacer con esta segunda oportunidad, Richard?», preguntó en voz baja. Richard sonrió. «Vamos a construir algo nuevo juntos. Sin presiones, sin manipulaciones, solo nosotros». Emily finalmente se volvió hacia él, con los ojos llenos de determinación. «Entonces comencemos, pero esta vez sin miedo a enfrentar lo que venga». Con esa promesa, ambos se sintieron listos para enfrentar el futuro, confiados en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Los meses que siguieron estuvieron llenos de momentos de creciente cercanía entre Richard y Emily. La confianza que alguna vez pareció inalcanzable se reconstruyó lentamente a través de gestos simples y significativos. Richard se esforzó por estar presente en cada momento importante en la vida de Noah y Emily. Pasaba las tardes ayudando a Noah con los proyectos escolares y las noches creando recuerdos con Emily, ya fuera cocinando cenas o pasando horas hablando bajo las estrellas. Una noche, mientras veían una película juntos, Emily sintió el suave toque de Richard en su mano. La miró con una sonrisa tranquila, sus ojos reflejaban algo más profundo. «Emily, ¿sabes qué es lo que más me inspira de ti?», preguntó, con voz suave y llena de cariño. «¿Qué?», respondió ella, sonriendo con curiosidad. «Tu fuerza. Incluso después de todo lo que hemos pasado, nunca has dejado de ser la mujer increíble que conocí. Me hace querer ser mejor cada día». Emily sintió una cálida sensación en el pecho. Era raro que Richard expresara sus emociones tan abiertamente, y cada palabra parecía derretir las últimas barreras entre ellos. «Y tú me sorprendes cada día, Richard. Creo que en el fondo siempre supe que había más en ti, algo más allá del hombre agobiado por las expectativas de su familia», dijo suavemente, tocándole la cara. Los dos se acercaron, y Richard la besó suavemente, un beso que llevaba promesas de un futuro que ambos estaban listos para construir juntos. Unas semanas más tarde, Richard decidió que era hora de dar el siguiente paso. Quería mostrarle a Emily cuánto significaba para él y cuán comprometido estaba con su futuro. Con la ayuda de Noah, quien estaba encantado de ser parte del plan, Richard comenzó a organizar una sorpresa inolvidable. En una clara tarde de primavera, Richard llevó a Emily a una apartada propiedad en el campo. Cuando llegaron, ella quedó encantada al ver un pequeño pabellón adornado con luces suaves, pétalos de rosa esparcidos por el suelo y una mesa delicadamente puesta. «Richard, ¿qué es todo esto?», preguntó, sorprendida mientras él la guiaba a la mesa. «Solo una noche especial para la mujer más especial de mi vida», respondió con una sonrisa. Durante la cena, rieron, hablaron y recordaron el pasado, pero al final de la comida, Richard se puso de pie, tomó la mano de Emily y la condujo al centro del pabellón. Se arrodilló ante ella, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Emily Carter, eres el amor de mi vida, la mujer que me enseñó el verdadero significado de familia, fuerza y redención. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarás conmigo?». Emily se quedó sin habla, las lágrimas corrían por su rostro mientras asentía repetidamente. «Sí, Richard, lo haré», dijo, con la voz entrecortada por la emoción.
Richard deslizó el anillo en su dedo y se puso de pie, abrazándola fuertemente. Noah, que había estado observando desde un escondite, salió corriendo y gritó. Sabía que mamá diría que sí. Los tres rieron juntos, y en ese momento, todo se sintió perfecto. Meses después, Richard y Emily se casaron en una impresionante ceremonia en un jardín, rodeados de amigos y familiares. Emily llevaba un elegante vestido de encaje, mientras que Noah, con un pequeño traje, llevaba los anillos con una sonrisa radiante. Mientras Emily caminaba hacia él, Richard sintió una oleada de gratitud. Ella era su ancla, su compañera y ahora su esposa. Cuando intercambiaron votos, ambos hablaron desde el corazón, prometiendo apoyarse y amarse mutuamente en todos los momentos de la vida. La recepción estuvo llena de alegría, risas y bailes. Richard sorprendió a Emily con una canción que había elegido personalmente, llevándola al centro de la pista de baile mientras todos observaban con admiración. Siempre soñé con tener este momento contigo, le susurró mientras bailaban. Emily sonrió, con los ojos brillantes. Y ahora es nuestro para siempre. Unos días después de la boda, Emily comenzó a notar pequeños cambios en su cuerpo, sintiéndose constantemente cansada y con náuseas. Decidió visitar a su médico. Lo que descubrió la dejó en estado de shock y alegría, estaba embarazada. Planeó compartir la noticia con Richard de una manera especial. Esa noche, preparó una cena sencilla en casa, dejando una nota debajo de su plato. Cuando Richard la abrió, leyó las palabras: nuestro amor está creciendo. Estoy embarazada. Richard miró a Emily, completamente abrumado por la emoción. ¿Hablas en serio?, preguntó, con la voz entrecortada por la emoción. Emily asintió, y él la abrazó fuertemente, besándola repetidamente. No puedo creer que voy a ser papá otra vez. Esto es increíble. Emily y Noah, que habían estado escuchando desde el pasillo, corrieron a la habitación. ¿Voy a tener un hermanito o hermanita?, preguntó emocionado. Emily se rió y lo levantó. Sí, cariño, vas a ser el mejor hermano mayor del mundo. 9 meses después, Emily dio a luz a una niña sana llamada Lily. Richard estaba completamente enamorado mientras sostenía a su hija por primera vez, y Noah no podía contener su emoción por conocer a su hermanita. Los días que siguieron estuvieron llenos de puro amor y alegría. La casa estaba llena de risas, y Richard y Emily sintieron que finalmente habían encontrado la felicidad completa. Nuestra familia está completa ahora, dijo Richard, sosteniendo a Lily en sus brazos mientras veía a Noah jugar en el suelo. Emily sonrió, sentándose a su lado y apoyando la cabeza en su hombro. Sí, lo está, y no podría estar más feliz. Con Noah y Lily a su lado, Emily y Richard sabían que habían superado todos los desafíos y habían construido algo verdaderamente especial. ¿Crees que Emily tomó la decisión correcta al perdonar a Richard? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Califica esta historia de 0 a 10. ¿Qué puntuación le darías? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias, y echa un vistazo a más historias conmovedoras haciendo clic aquí en la pantalla final.